desde el infierno español preguntándonos una vez más si es posible que España pueda llegar a ser en algún momento un Estado democrático moderno. Hoy empiezan las elecciones y lo más preocupante es que si lees los programas de los 4 partidos más significativos, te encuentras con que no se toca lo más importante. Quiero decir, ¿la soberanía de España es importante para los españoles? La soberanía económico-financiera, que quiere decir que ningún país o ningún grupo de empresas multinacionales o ningún banco central en ningún momento pueda dejar caer la espada de Damocles sobre la cabeza de España y dejarnos triturados. ¿No es importante hablar de si tenemos o no soberanía? Y no solo nosotros. También tendríamos que preguntarnos si la soberanía francesa es tal en estos momentos, o la soberanía alemana, o la italiana, y la de tantos países que están realmente preocupados por lo mal que está funcionando Europa. Esta noche empiezan las elecciones, y no vemos más que farsas de farsantes. Los economistas jefe de los 4 partidos en cuestión son un verdadero desastre. Y además son mentirosos. Lo que es más grave, aunque ellos se crean que son espabilados, lo cierto es que no saben exactamente en qué estado de la evolución económica del capitalismo nos encontramos en estos momentos. Nadie habla de si es partidario del libre mercado. Tiene broma la cosa. Ni siquiera el Partido Popular, ni los mismos de Ciudadanos. Ya no digamos el Partido Socialista y nuestros amigos de Podemos. Nadie habla de temas importantes en este país, de los temas de verdad, de los que realmente nos complican la vida. Porque lo que pasa dentro de España, con todos los respetos, es muy grave, pero nada en comparación con lo que está ocurriendo en el exterior y que nos afecta directamente porque sencillamente hace mucho tiempo que nuestro gobierno, el gobierno de España, desde el año concretamente 2010, no está regido por españoles, sino que está a las órdenes del Banco Central Europeo, Comisión Europea, Consejo Europeo. Por lo tanto, ¿por qué no se habla de Europa? ¿Por qué no se habla de que Europa es un proyecto fallido? Y que, sin embargo, por no asumir que se han cometido errores garrafales y que ya no tienen solución, Europa seguirá a través de el Consejo y la Comisión, pero sobre todo a las órdenes de Alemania, estrujándonos como un higo chumbo, nada más que tenga el menor interés en recuperar parte de lo que nos ha prestado. Nadie habla de Europa, y sin embargo hay que hablar de Europa. Yo personalmente soy partidario de que mañana, el día 23, los ingleses decidan salir del euro. Mejor dicho, de la Unión Europea. Y soy partidario de que salgan los ingleses porque en el fondo los únicos que han puesto algo de cordura en las actuaciones de la Comisión Europea a lo largo de los años han sido precisamente los responsables del Reino Unido. Hoy día tienen serias problemáticas y desde luego no están dispuestos a aguantar algo que yo, como español, tampoco aguantaría. Nuestras decisiones más importantes, económicas y financieras, están en manos de Europa. Nuestras decisiones más importantes en cuanto a lo que se sentencia en un tribunal de justicia están en Europa. O sea, la legislación europea está por encima de la española. Esto pensaban Felipe González, Aznar y compañía, que esto era bueno para España, puesto que como somos un país desastroso, por muy mal que funcionaran las instituciones, siempre Europa podría salvarnos. Pero no es el caso, porque Europa tiene apretada la soga en nuestro cuello, porque no quiere perder ese 1,5 billones de euros que constituyen los pasivos financieros del Estado español
y por lo tanto, como no los quieren perder, no están dispuestos tampoco a que tengamos una mínima autonomía. He dicho 1,5 billones de euros de deuda del Estado español. Como digo también que nuestros bancos quebrados, nuestros bancos completamente sistémicos, tienen también una deuda con Europa que la podríamos estimar en torno a los 700.000 millones de euros, que es incapaz de rebajar a lo largo del tiempo. O sea, Europa manda en nosotros, Estados Unidos, lógicamente, toma medidas a nivel internacional que nos afectan considerablemente, como pueden ser los tratados, y por descontado, Estados Unidos utiliza al euro para que su economía vaya mejor o peor según le interese. Hoy nos daban un dato importante que hay que tomar en consideración. El peso del euro en las transacciones internacionales se ha reducido 1,5 puntos hasta el 19%, en un periodo prácticamente de un año. A ese ritmo ya se ve que la historia del euro va a ser eso, historia, a pesar de que a la gente le cuesta entenderlo. Insisto en lo que estaba diciendo desde el principio. Nosotros vamos a hablar de déficit, de deuda, de educación, de sanidad, de 1000 cosas en estas elecciones, pero no hablamos de lo más importante. Y es que nosotros podemos pagar la educación o la sanidad o la seguridad social si el Banco Central Europeo compra la deuda que emitimos, que es una deuda de un país insolvente, lo cual es muy grave. Habría que hablar de esto en las elecciones, digo yo, porque los problemas que tenemos tienen su importancia, pero es indudable que lo que ocurre en el exterior es mucho más importante porque nos condiciona completamente. El capitalismo vive una etapa indudablemente muy complicada, y esto se nota simplemente cuando vemos cómo se manejan en estos instantes los mercados financieros, sean los de valores, sean los de deuda. Se está manipulando completamente estos mercados, porque hay un problema muy serio, y es que la economía internacional no se sostiene en estos momentos. Y todo porque sencillamente desde el año 2007, que es cuando realmente suena el aldabonazo, nos damos cuenta de que hemos financiarizado completamente la economía y el neoliberalismo está cojo, completamente cojo, después de haber conseguido unos objetivos desde luego bastante importantes, como por ejemplo algo que aquí en este país tampoco se reconoce: cargarse el sindicalismo completamente, cargarse las organizaciones empresariales. El neoliberalismo se las ha cargado y aún estamos aquí discutiendo si tienen peso o no tienen los sindicatos, que no tienen ningún peso ni aquí ni en ninguna parte de Europa. No nos engañemos. Lo cierto es que el neoliberalismo ha fracasado. El 2008 es la justificación más clara. Y ahora, ¿cómo se sale de esta situación? Yo soy de los que cree en el mercado siempre que funciona, pero desde luego no estoy dispuesto, o no deberíamos estar dispuestos a asumir que nos manipulen absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestras vidas y existencias. Y es lo que está ocurriendo en estos momentos, sobre todo cuando vemos que son incapaces de resolver los problemas. O sea, los próximos días veremos que va a subir el tipo de interés en Estados Unidos. Tipo de interés a largo plazo subirá. Y hay un verdadero pánico a las consecuencias de esa subida del tipo de interés, a lo mejor escasamente de un 0,25, como mucho un 0,50%. ¿Cómo puede ocurrir que una economía internacional se pueda trastocar, se pueda remover completamente porque subas los tipos de interés un 0,25, un 0,50%? ¿Qué estamos viendo estos días? Primero nos han subido el euro, una moneda que es completamente una muleta del dólar, pero muleta de que se apoyan en el euro cuando les interesa. Una muleta es el euro, y por eso ahora van a subir los tipos de interés y de momento no suben el euro con respecto al dólar. Dentro de 4 días, en vez de estar en 1,14, estará en 1,07. ¿Y cómo puede ocurrir que pasen estas cosas
en un mes, en dos, en 3 meses. Esto es demencial, pero es sencillamente porque desde Bretton Woods y sobre todo desde 1972, cuando se acabó con la convertibilidad del oro, nos cargamos la estabilidad financiera a nivel internacional. Y en estos momentos, ¿qué estará haciendo la gente que tiene pasta? Pues comprar activos, porque los billetes no los consideran nada. Los billetes los consideran papel, y yo personalmente considero que valen menos todavía que el papel higiénico. Los billetes no valen nada, ergo, tendremos que pensar qué hacemos para soportar la próxima crisis que tenemos en puertas. No en España, que es que vivimos en crisis desde hace 10 años. En Europa y en el mundo. Esa es la crisis que puede llevarse el capitalismo por delante, pero en realidad siempre hemos sabido y asumimos que el capitalismo es capaz de mutar y por tanto buscará algo que le llamaremos postcapitalismo o será una variante nueva del capitalismo tras enterrar el neoliberalismo. He dicho al principio que empiezan unas elecciones en que estamos hablando de chorradas que no le interesan ni a los ciudadanos españoles y sin embargo no hablamos de aquellos países, de aquellos sectores, de aquellos organismos internacionales que están condicionando totalmente nuestro futuro. No es fácil, pero tampoco tan difícil entender esto. Hoy empiezan las campañas electorales. Vamos a seguir de cerca a estos truanes, porque yo no he visto nada ni parecido en los últimos 40 años de la historia de España. Saben que mienten y sin embargo mienten. La prensa es un revoltijo de sectarios incompetentes y ya no digo los periodistas que bastante desgracia tienen para poder sobrevivir que trabajar en esas televisiones y radios. Pero de alguna manera hay que rebelarse contra esto. Si no nos rebelamos estamos muertos. Esta es la realidad. Mañana seguiremos con el primer día de campaña. Ángel Gimeno desde el infierno español buscando un Estado democrático moderno para este país. Saludos, amigos.